Hola, ¿qué tal compañeros? Les habla José David Ortega Guerrero, tutor del programa Todos Aprender en el departamento del Magdalena. En nombre de mis compañeros tutores de la CDA Barranquilla, pero obviamente pertenecientes a la entidad territorial Magdalena, les quiero compartir hoy una información sobre el taller de acompañamiento situado que lleva como título Plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los aprendizajes. Este taller de acompañamiento situado hace parte del ciclo 1 de la Ruta Pedagógica 2022 de este programa Todos Aprender. La línea de acompañamiento 2022 pretende fortalecer el proceso de acompañamiento situado a través del análisis e implementación de estrategias en cada uno de los momentos propios que hacen parte del acompañamiento en aula, los cuales son planeación, observación y retroalimentación. En el ciclo de apertura tuvimos la oportunidad de hablar sobre el acompañamiento situado como estrategia de mejoramiento de la práctica docente. Y ahora la idea es hablar sobre un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los aprendizajes. El objetivo general de este taller es construir un plan de acompañamiento de aula que apoye la implementación en la práctica pedagógica de estrategias que propicien el desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes. Los objetivos específicos son reconocer la importancia y beneficio de llevar a cabo un plan para el acompañamiento en aula en el marco del PTA, identificar las principales características de un plan de acompañamiento de aula que priorice el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes y orientar la elaboración de planes de acompañamiento para la implementación de orientaciones y estrategias didácticas del PTA de forma contextualizada al aula. El panorama sobre el acompañamiento en aula entonces adquiere relevancia porque se considera como una estrategia de desarrollo profesional docente situada. Está asociada a una finalidad, tiene unos logros propuestos, definidos, contempla muchos medios o estrategias para poder ejecutarse, también comprende metodologías que están definidas y explícitas dentro del proceso de ejecución y al final la idea es entonces materializar algún producto, un registro o un seguimiento a la práctica de aula que hace el docente. La relación de modelos de acompañamiento en aula nacional e internacional nos llevan entonces a poder establecer, digamos, las diferencias y las semejanzas que tiene el programa Todos Aprender en cuanto al acompañamiento de aula con relación al acompañamiento en aula de algunos países de la región. En este caso hay tres que sirven como ejemplo, en el Perú, en el Paraguay y en Chile. En el Perú hay un programa de acompañamientos en aula que se llama Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular. En Paraguay se llama Proceso de Acompañamiento Pedagógico entre Docentes, Fundamento y Estrategia para Docentes, Mentores y Tutores. Y el del Chile es el Marco de la Buena Enseñanza. Hay unas categorías de análisis que vamos también a tratar de, de trabajar. Entonces, en esta región podemos decir que la finalidad del acompañamiento en aula, en estas regiones, perdón, nos lleva a mirar, a vislumbrar que en Paraguay hay una expectativa sobre la indagación como actitud y la transformación de la cultura escolar y la capacidad de cambio progresivo y de innovación en las escuelas. Entonces va centrado, enfocado hacia la innovación escolar, esto del acompañamiento situado en Paraguay. Mientras que en Chile, este acompañamiento situado sirve como apoyo a los docentes para que se genere una reflexión en cuanto a la implementación en el aula y las alternativas para poder ir transformando las prácticas de aula. Y en Perú, lo que se pretende entonces a través del acompañamiento en aula y de su programa nacional es que lleve una autonomía progresiva del docente al hábito de la reflexión continua y la proyección de escenarios de enseñanza y aprendizaje en respuesta a las necesidades del contexto local y social. En Paraguay los actores básicamente están conformados por docentes y tutores que para su trabajo utilizan estrategias como las microfilmaciones, los audios, las notas de observación, fotografías, etcétera. Mientras que en Chile, básicamente los actores son los directivos y los docentes. Y lo que se busca entonces, la estrategia principal gira en torno al diálogo sobre la práctica de aula que se realiza en las escuelas. En Perú entonces tenemos a que hay unos asesores, unos formadores, unos acompañantes, que son los actores que hacen parte de este proceso de acompañamiento situado y que tienen una metodología de formación sociocrítica. Hay reuniones de trabajo como estrategias, microtalleres con docentes, en fin.
El plan final en Paraguay se construye a partir de un diagnóstico que plantea el tutor a la institución. En Chile, desde la retroalimentación del directivo al docente, se diseñan planes para las clases siguientes. Y en Perú entonces tenemos que se realiza ya un plan anual de acompañamiento y un plan mensual de visitas al aula. Pero ¿qué se realiza en Colombia? Bueno, en Colombia a partir del programa Todos a Aprender, lo que busca el acompañamiento en aula es promover entonces el desarrollo profesional de los docentes, desde su conocimiento disciplinar, curricular y didáctico del contenido, que responde entonces de forma asertiva a las situaciones de prácticas de aula. Ese acompañamiento de aula también favorece el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes a partir de un diálogo pedagógico y unos acuerdos que incentiven pues las prácticas pedagógicas innovadoras. También el acompañamiento de aula fortalece el diseño y la preparación de los planes de aula con los recursos para la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la evaluación formativa. También se focaliza en las reflexiones y el diálogo pedagógico con los docentes en sus prácticas pedagógicas y el impacto que ello genera en los aprendizajes. También, como última medida, es crear entonces unos planes de acción de manera conjunta orientados al fortalecimiento de la práctica pedagógica y obviamente si se fortalece la práctica pedagógica del docente, se sobreentiende que van a fortalecer el desarrollo de los estudiantes. Entonces el acompañamiento en aula se fundamenta en formación situada a partir de unos componentes que son, bueno, la observación rigurosa, el desarrollar la capacidad sobre el análisis crítico de la práctica de aula, se recoge evidencias de aprendizaje de los estudiantes, como lo decía ahorita, hay un análisis crítico entonces sobre esas mismas prácticas, sobre las vivencias, hay búsqueda de respuestas, se reflexiona siempre sobre el saber, el ser, el hacer del maestro como rol importante en la parte educativa, se reconocen las problemáticas propias del aula relacionadas con aprendizajes y las dificultades para lograrlos, se valora, se analizan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se reconocen como insumos el currículo, es algo muy importante, y los materiales específicos para el trabajo pedagógico, y también se generan entonces las estrategias para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. La idea es que el tutor junto con el docente siempre lleven a la reflexión rigurosa de la práctica pedagógica y allí es donde intervienen y se generan propuestas de mejoramiento. Es un proceso entonces que va sistemático, es continuo, siempre está en permanente actualización, se enriquece el diálogo pedagógico en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, en fin. La síntesis entonces del acompañamiento en aula que promueve el programa es que se lleva a la práctica pedagógica en el contexto, acorde con el proceso de desarrollo y el estado de los aprendizajes de los estudiantes en particular. Se analiza entonces población estudiantil distinta, a pesar que estemos en el mismo país. La dinámica en el aula por excelencia permite entonces implementar muchas estrategias variadas, estrategias a través del uso de materiales del programa, atendiendo entonces a las necesidades, los intereses de los estudiantes, las posibilidades que ellos tienen, y entonces todo eso lleva a que el acompañamiento en aula, a partir de planes de acompañamiento concretos y definidos, se convierte entonces en una estrategia que puede encaminar el alcance y el resultado. El plan entonces para el acompañamiento, que es el objetivo principal de este taller, se cobra relevancia porque se debe implementar para reconocer entonces, incorporar las estrategias y las herramientas que sugiere el programa Todos Aprender en la práctica pedagógica y así promover el correcto desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Este plan incorpora entonces estrategias pedagógicas que van acorde al contexto y según su aplicabilidad ante las necesidades identificadas no solamente por el tutor, sino también por el mismo docente, que es un actor también fundamental en este proceso, y el plan trata de enfocarse entonces en el apoyo y la observación sistemática sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva en el aula. ¿Qué es el plan entonces de acompañamiento? Es una hoja de ruta, permite implementar estrategias pedagógicas, es un recurso básico, ágil, con datos fundamentales, permite ver el acompañamiento en aula y se enfoca en el qué y cómo se lleva a cabo el acompañamiento de aula y también da cuenta de su continuidad y evolución. La idea entonces es cómo construir el plan. Pues entonces también el programa nos da unos insumos para poder construir este plan a través de una caracterización, una situación de enseñanza. Se priorizan los aprendizajes de acuerdo a las necesidades que encontremos en el aula. También se proponen las estrategias. Se utilizan los materiales pedagógicos del PTA. Se le da viabilidad para poder utilizarlos dentro de esas mismas estrategias y ya se define un cronograma
unas fechas, unas actividades, unas tareas y se reparten responsabilidades para poder ejecutar entonces este plan de acompañamiento. La idea es que el plan de acompañamiento entonces reciba apoyos, reciba observación, se retroalimente y se sistematice correctamente. Aquí hay un ejemplo de modelo de cómo se va a hacer entonces ese acompañamiento en aula, ese plan. Entonces la idea es que después de determinadas observaciones que se hagan en el aula, el docente y el tutor empiecen a materializar el plan, a diseñarlo y tener en cuenta todos estos elementos que hacen parte de la práctica docente y que obviamente corresponden a una institución en particular de acuerdo a su autonomía, a sus necesidades, a su ubicación y a su naturaleza. Aquí tenemos el ejemplo entonces sobre el plan de acompañamiento. Hay unos recursos, es decir, todos los componentes que requiere el plan. La idea es que se pueda trabajar entonces en CDA. Bueno, compañeros, tenemos entonces unas recomendaciones para poder implementar este plan de aula ya como para darle finalidad a este taller. La idea es reconocer la realidad, es reflexionar sobre ella, es identificar acciones, tomar decisiones, implementar y apoyar el proceso, siempre pensando en nuestros estudiantes. Se invita también a que el docente reflexione sobre su propia acción, que el tutor también reflexione sobre el acompañamiento que hace a la planeación, que el tutor y el docente afiancen su capacidad reflexiva sobre la práctica pedagógica, enfocada, como lo dije ahorita, siempre en los estudiantes. La idea es que entonces este plan nos permita tener la capacidad de reflexionar sobre la práctica que se construye, se desarrolla desde el pensamiento reflexivo. Este pensamiento se activa con preguntas que movilicen inquietudes y lleven a resolver obstáculos o dilemas. La idea entonces, como reflexión de cierre, es que ustedes puedan atender a las siguientes sugerencias sobre unos aspectos que puedan encaminar entonces la reflexión sobre la práctica pedagógica y la creación de un plan de acompañamiento en el aula en el programa Todos Aprender. Gracias, compañeros. Entonces los invito a que manos a la obra podamos entonces empezar a diseñar planes de acompañamiento para poder fortalecer las prácticas pedagógicas de aula. Un abrazo para todos y feliz resto de... Gracias.